El tema de hoy es mansedumbre y felicidad. Mansedumbre y felicidad. Mateo 5:5. Creo que no sabemos ese pasaje de la palabra. A ver, repitamos todos. San Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No, usted no estaba preparado todavía. A ver, San Mateo 5:5, San Mateo 5:5. A ver cómo dice, vamos a leerlo todos juntos. Si usted todavía no lo tiene, no ha llegado ahí a San Mateo. A ver, San Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre y felicidad. Me llama la atención porque tiene una relación entre ser felices y el poder practicar la mansedumbre, o que podamos tener esta virtud, este poder, fíjese usted. Y me llama la atención porque Jesús, cuando está dando la enseñanza de lo que se debe de practicar o cómo se debe vivir en el reino de los cielos o en el reino de Dios, mejor dicho, habla de esta virtud. Y es tan importante esta virtud porque Jesús la menciona, pero tiene un significado muy importante que lamentablemente nos cuesta comprender lo que es la mansedumbre. Y algunos todavía en broma dicen: mire, yo soy manso pero no menso, ¿verdad que sí? Y ese es otro versículo que han agregado ahí. Entonces se piensa que la mansedumbre es debilidad, ¿sí? Se piensa que la mansedumbre es ser flojo de alguna manera, incluso en decisiones o en actuar. Y entonces como que no se le pone mucha importancia a esta virtud. Y entonces tenemos que encontrar realmente cuál es el significado de lo que Jesús está tratando de hablar acá. Porque cuando se piensa, por ejemplo, quiénes son los que conquistan o quiénes son los que conquistan el mundo, se habla de los más fuertes. Y entonces se piensa que los más fuertes son aquellos que saben engañar, son aquellos que saben mentir, aquellos que tienen éxito. Entonces se piensa que son aquellos que, como son fuertes, son aquellos que tienen más plata, ¿verdad? Más dinero. Y se piensa entonces que son aquellos que no se dejan, ¿sí? Son aquellos que saben pelear, ¿verdad? Y entonces cuando encuentran por ahí algún problema, estos salen a la defensiva, y entonces si hay que irse a las manos, como se dice, entonces hay que ir, ¿verdad? Y arrebatar. Pero no se trata de eso en realidad. ¿Sabe qué? Esto tiene que ver específicamente con nuestra vida y tiene que ver específicamente con la relación con los demás. Y es que el Señor a nosotros nos manda a gobernar, porque me llama la atención la última parte del versículo, que no es realmente en lo que yo estoy enfocado, porque dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto tiene que ver con la promesa de Dios siempre, y con que Dios está dispuesto siempre a darnos todas las cosas. Y por eso veo que el Señor Jesús nos manda a gobernar a través de la humildad. Fíjese que esa palabra humildad es la palabra con la que traducen las otras versiones de la Biblia. Cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente, usted encuentra que dice humildad. Usted ve ahí la Nueva Versión Internacional, usted se da cuenta que dice humildad. La palabra de Dios para todos le dice humildad. La traducción en el lenguaje actual le dice humildad. O sea, bienaventurados o dichosos o felices los humildes, porque tiene una relación, no voy a decir que es sinónimo, pero hay una relación entre lo que es la mansedumbre y la humildad. Y es que alguien dice que es imposible traducir esa palabra griega, que es una palabra griega antigua, que es prous o praus, que se traduce como mansos, pero nos deja en lo mismo, pues no entendemos realmente lo que pueda significar. Y no se puede entonces traducir con una sola palabra en nuestro idioma, dice este escritor.
Entonces él dice, tiene la idea de un balance adecuado. Mire, esto sí me parece ya más entendible. Tiene la idea de un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia. Da una personalidad poderosa, debidamente controlada y de humildad. Pero quiero situarme en lo que le mencioné, cuando se habla de un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia. Es que hay gente que no se enoja, pero es indiferente. O sea, ¿cuándo tenemos que enojarnos y cuándo tenemos que ser indiferentes hacia las cosas? Pues que suceden. Por ejemplo, un padre no puede ser indiferente cuando su hijo entra alcoholizado, por ejemplo, o cuando la mamá encuentra cigarrillos, por ejemplo, en la bolsa de sus pantalones, o encuentra cosas indebidas. Y que alguien puede decir, es que yo soy manso, ¿verdad? Y entonces no me enojo, no voy a decir nada. Pero la mansedumbre nos da entonces no quiero utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar. Nos da ese equilibrio, porque cuando a veces se utiliza la palabra equilibrio se piensa que estamos conectados, ¿verdad? Con todas esas religiones asiáticas, ¿verdad? Que utilizan mucho esa palabra del equilibrio de la vida, ¿verdad? Del equilibrio. Pero vea, nos da entonces ese balance, que es la palabra que se utiliza acá. El balance adecuado entre enojarse y ser indiferente, porque no podemos ser indiferentes muchas veces, porque también enojarse no es pecado. Enojarse tiene un punto favorable muchas veces, y cuando usted tenga que enojarse por las cosas malas, hágalo. Cuando usted se da cuenta de que hay leyes que no están bien, enójese. Cuando quieren probar leyes como el aborto, cuando hay gente que está procurando proponer esas leyes que ahora son tan famosas en los países, ¿verdad? De la identidad sexual. Hay una palabra ahí que se me va ahora. Pero enojémonos pues. O sea, veamos que no está bien, que no están bien. Cuando usted se da cuenta que el mundo no va bien, creo que tenemos que mostrar esa molestia en nosotros. ¿Sabe? Y esto tiene que ver con la mansedumbre. A ver, ¿cuántos se enojan aquí? No, ahora libérese en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y diga, yo me enojo, me pongo bravo, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Le digo esto porque usted sabe muy bien que Jesús demostró esa emoción del enojo, ¿sí? Entonces, la palabra del Señor, mire usted, me gusta esto, nos enseña cómo enojarnos, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña cómo enojarnos. Y la mansedumbre tiene que ver con ello. La mansedumbre tiene que ver con que podamos nosotros controlar esa emoción que al final no controlamos nosotros en realidad, porque no somos buenos. No, si hay gente que le encanta enojarse, ¿sí? Sí, hay gente que disfruta enojarse, fíjese usted. Entra a los lugares y entonces empieza a tirarlo todo, ¿verdad? Y ay, se siente feliz, ¿verdad? Y solo ahí sonríe. ¿Sí? Se siente bien hacer todo aquello. Bueno, siguiendo porque hoy voy a hablar específicamente de la mansedumbre. Hay un diccionario teológico que nos dice, es el diccionario teológico Beacon. Dice que es la serenidad y ausencia de egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes, mire esto, y que los libera de demostrar su fortaleza. Esto ya tiene que ver un poquito más con la autoridad que se tiene y poder controlar y actuar
de una mejor manera. Es que hay quienes que piensan que porque tienen la autoridad pueden enojarse como sea. Y tienen la libertad de molestarse y hacer cualquier cosa. Ah, no, si usted viera que en casa los padres somos los que tenemos derecho a enojarnos y nuestros hijos no. ¿Cuántos padres le han preguntado, ¿qué? ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? Porque es una persona. No es por nada más. ¿Sí? O sea, ellos se van a enojar. Si es que les malenseñamos a nuestros hijos a cómo demostrar sus emociones, pues. Y los únicos, ¿verdad?, que tenemos el derecho de demostrar cómo se enoja las personas somos los padres, ¿verdad? ¿Sí? Y arrebatados y todo lo demás. Entonces vea, por eso me gusta este concepto. Es la serenidad y ausencia de egoísmo que poseen quienes son verdaderamente fuertes. No todos nos enojamos igual, ¿sí? No todos nos enojamos igual. Algunos lo demuestran con risas, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Es que está enojado, ¿va? Sí. Algunos lo demuestran, como le digo, ¿verdad?, tirándolo todo, ¿sí? Otros patalean y no sé qué más hacen. Y no le cuento de ahí para adelante, ¿verdad? Cómo se puede demostrar con gritos y un montón de cosas. Que dentro de todo esto, la palabra nos muestra que la gritería es pecado, ¿sí? Es pecado. Y es una obra de la carne. Bien, entonces, si somos verdaderamente fuertes, a veces queremos demostrarlo de esa manera. Queremos demostrarlo en el enojo, en la ira. Queremos demostrarlo, pero no se demuestra de esa manera. Y la otra parte era, y que los libera de demostrar su fortaleza. Es que no quiere decir que la gente vea que yo soy fuerte o que yo puedo, que tengo yo la autoridad en mi enojo, ¿sí? En mis palabras, no. No, y ahí es donde aprendemos tanto de Jesús, que voy a ir más adelante. Y aprendemos tanto de Jesús, de cómo es realmente la mansedumbre. Entonces, quiero dejarle estos pensamientos el día de hoy. Y el primero es que ser manso implica libertad. Implica libertad. ¿Y ser libres de qué? Bueno, ser libres de malicia y de un espíritu vengativo. El que no es manso está maquinando cómo hacerle daño a las demás personas. El que no es manso está poniendo trampas y está viendo cómo la otra persona puede caer en su trampa. Y es que si no, entonces vea cómo era la gente con Jesús. La gente le hacía preguntas, pero no era solamente la pregunta, había algo detrás de todo ello, que querían ver cómo Jesús podía caer en su trampa. Era de esa manera. Entonces ser manso implica ser libre de la malicia, porque eso es lo que es la malicia. Fíjese que la malicia es la mala disposición de ánimo hacia otra persona, generalmente escondida con una apariencia engañosa. Y mire usted que me encontré un pasaje que demuestra realmente quién es una persona que no tiene mansedumbre en su vida. Primera de Samuel 18, del versículo 8 al 29, usted encuentra la historia de Saúl. Saúl como rey, pero como rey desechado. Ya había desobedecido a Dios, Dios lo había desechado. Y entonces vino un espíritu malo que se apoderaba de él, lo atormentaba. Y entonces recuerdan ustedes que él mandó traer a David para que él con su arpa tocara cantos, ¿verdad? Salmos, sí. Y entonces estaba ahí David, ¿verdad? El Señor
es mi pastor. Imagínese usted qué paz sentía Saúl, con su arpa, él tocando ahí. Pero le tenía envidia, porque cantaban las mujeres, ¿verdad? Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y tenían en alta estima a David. Y veía cómo principalmente, porque esos versículos, principalmente lo que dice, cómo Jehová estaba con David. Y entonces Saúl pensó en matarlo y empezó a maquinar. Cuando tuvo su lanza cerca, dijo: ahora que está tocando, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Lo voy a clavar con mi lanza. Y se lo tiró en 2 ocasiones. Pero David, siendo tan ágil, ¿verdad?, lleno del Espíritu de Dios, se hizo el quite, como se dice, y entonces no pasó nada. Y luego pensó: este va a ser mi yerno, dijo. Fíjese usted, hasta eso. Y en una de esas ocasiones, bueno, primero le ofreció a una de sus hijas. Y entonces, de alguna manera, David rechaza la oferta y dijo: ¿cómo yo podré ser yerno del rey? Y entonces se la dieron a otro. Y luego entonces dice que le ofrece a Mical. Y dice que Mical estaba tan enamorada de David. Y Saúl se entera de esto. Y él dice: se la voy a dar a David para que le sirva por lazo. O sea, no habían buenas intenciones en Saúl. Y entonces David dice: ¿cómo yo podré ser yerno del rey? No tengo nada que dar. Y esto llegó a oídos de Saúl. Y entonces Saúl le dijo: entonces que David traiga 200 prepucios de los filisteos. Pero su intención era de que los filisteos le hicieran daño a David. Yo no voy a meter mis manos, dijo él, sino que los filisteos maten a David. Porque lo puso también como general del ejército, pensando también: va a ir a la batalla y va a estar al frente de batalla, y que los filisteos lo maten. Y ese era el pensamiento de Saúl. Él, dése cuenta, aparentemente siendo fuerte por la autoridad que él tenía. Porque aquel que tiene una autoridad puede hacer muchas veces lo que le plazca, pero la mansedumbre da ese balance para poder utilizar la autoridad debidamente y no haciendo este tipo de daño como lo quería hacer Saúl. Ahora, la mansedumbre nos libra de ese mal sentimiento. La mansedumbre nos lleva a actuar de la mejor manera y no como Saúl estaba pensando. Imagínese usted el enojo de Saúl para poder maquinar y pensar, ¿verdad?, en el daño que podía hacerle a David. Los mansos pueden estar enojados, pero refrenar su ira en obediencia a la voluntad de Dios. Y mire cómo es esto. Creo que usted sabe, si busca conmigo, voy a buscar aquí un pasaje de la palabra. Conocemos estos pasajes. Efesios capítulo 4, versículo 26. El versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el versículo 27 es de miedo ustedes, ¿sí? Si no lo ha visto de esa manera. Ni deis lugar al diablo. En la ira se le da lugar al enemigo. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Él le dio lugar al enemigo, a los pensamientos de matar a David. Dios sabía para qué había escogido a David para ser rey, y Dios lo sabía. Y Satanás también se había dado cuenta. Y ahora, utilizando el enojo, la ira de
de Saúl, quería hacerle daño. Si busca conmigo Santiago, capítulo 1, vamos a leer aquí unos versículos, versículo 19, vamos a ver. El versículo, voy a leer del versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y luego dice, tardo para irarse. Y el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre. Y por eso yo le digo acá, y no sé si usted lo puede ver como una esperanza para todos aquellos que les cuesta controlarse cuando se enojan, ¿sí? Que la Biblia nos enseña cómo enojarse. Lo que tenemos que aprender aquí es que Satanás se aprovecha del enojo. Satanás se aprovecha de cuando nosotros le damos rienda suelta a ese sentimiento. Y lo otro que tenemos que aprender aquí es que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Siempre que nos enojemos y les demos rienda suelta a nuestro enojo, no vamos a actuar en justicia, no vamos a actuar para bien. Pero la mansedumbre nos libera de ello. ¿Saben? La mansedumbre nos libera de ello, de actuar desmedidamente, de darle oportunidad a Satanás. Porque la mansedumbre cierra las puertas. Porque aún enojados podemos ser justos. Porque aún enojados podemos actuar bien, como lo hizo Jesús. Aún airados podemos actuar bien. Sí. Aún enojados. Pues esto es una esperanza para los que nos enojamos, ¿verdad? Para aquellos que a veces no podemos controlarlos. Es una esperanza. Y que queremos hacerlo y que queremos vivir como Dios quiere, ¿verdad? Es de esa manera. Entonces, la mansedumbre implica libertad. Nos libera de esos malos pensamientos. Nos libera del tomar venganza. Sí, nos libera y nos cubre para que el enemigo no pueda meterse en nuestros pensamientos. Alguien dijo esto: los mansos pueden estar enojados. Se lo voy a repetir. No está así en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es un pensamiento de un comentarista. Y dice: los mansos pueden estar enojados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos mansos hay aquí? ¿No? ¿Cuántos enojados? ¿Cuántos mansos que van a saber cómo enojarse ahora? Amén. Vaya, mire pues, los mansos pueden estar enojados, pero refrenar su ira en obediencia a la voluntad de Dios. Pueden estar enojados, porque todos nos enojamos, es un sentimiento, es una emoción, mejor dicho, es una emoción que está en nosotros, porque Dios nos hizo de esa manera. Pero refrenar su ira en obediencia a la voluntad de Dios. Y no se enojarán a menos que puedan estar enojados y no pecar. Mire pues, esto es como que un juego de palabras, pero me gusta este comentario. Lo voy a repetir. Los mansos pueden estar enojados, pero refrenar su ira en obediencia a la palabra de Dios. Y no se enojarán a menos que puedan estar enojados y no pecar. ¿Cuál es la clave? Enojarse, pero cuide de no pecar. Cuando usted sabe que va a pecar, no se enoje. ¿Cómo hago para no enojarme? Bueno, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí? Vaya y obedezca la voluntad de Dios. Es que hay gente que por todo se enoja, hermanos. ¿Sí? Apareció una cucaracha y se enojó. ¿Sí? Es que mire, el pajarito voló y ensució mi carro. Se enojó.
No sé si han pasado ahí los que manejan vehículos, que uno va abajo de un árbol, cuando mira cae por ahí una gracia, ¿verdad? ¿Sí? Pero a veces por todo se enojan. Fíjense que se enojan consigo mismo y se pelean en el espejo. ¿Sí? Ay, pero qué nariz más horrible la que tengo yo, ¿verdad? Y se pelean con todo. Hay gente que se pelea con el perrito, pobrecito, ¿verdad? Pobre la gallina que no puso el día lunes. Dice que el día lunes ni las gallinas ponen, por eso, pobrecita, porque van y la agarran del pescuezo, porque las gallinas sí tienen pescuezo, ¿verdad? Y ya están hechas caldo a mediodía. ¿Sí? Hay gente que por todo se enoja. Es que no se trata de eso. Se trata de controlar el enojo. Fíjense ustedes que hay programas para el control de la ira, para el control del enojo. Todo esto es en cuestiones de psicología. Pero déjeme decirle que quien controla nuestra ira es Dios a través de su Espíritu Santo. Y voy a ir más adelante a eso. El siguiente pensamiento: ser manso implica sometimiento a la autoridad. Ser manso implica sometimiento a la autoridad. Y es que la mansedumbre nos da esa disposición de someternos a trabajar bajo autoridad. Miren lo que es la mansedumbre. Por eso Jesús entonces lo mencionaba ahí cuando Él está dando el sermón del monte. Y le está enseñando a sus discípulos y a la gente. Le está enseñando de que deben someterse a la autoridad. Y vea usted a Jesús. Él se sometió a la autoridad del Padre. Bueno, y también se sometió a la autoridad de la tierra. ¿Recuerdan ustedes cuando Él le deja muy claro a aquella gente que le pregunta y le dice: Jesús, ¿es lícito dar tributo al César o no? Y entonces Jesús responde con algo muy práctico. Les dijo: tráiganme una moneda. Y le enseñaron la moneda y pregunta: ¿de quién es la imagen que está acá? Del César, dijeron. Entonces dijo: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, les dijo. O sea, respeten a Dios, respeten también a la autoridad, les dijo. Y cuando aquellos vinieron a cobrarle impuesto a Jesús, porque se lo dijeron a Pedro, les dijeron: tu maestro no paga su impuesto, o sea, su derecho de piso, pues. ¿Sí? Porque no sé, Jesús estaba parado en algún lugar predicando, enseñando, y tenía que pagar, ¿verdad? Y entonces le cobraron. Y Pedro, yo no sé, pero tal vez preocupado va: maestro, nos están cobrando. Y entonces Jesús dijo: no te preocupes, hay que pagar. Pues claro que hay que pagar, dijo. Y entonces le dijo: ve y pesca. ¿Qué estamos demostrando? Gente faltos de mansedumbre, si somos creyentes. Gente falta de mansedumbre. No son discípulos de Jesús. Discípulos de Satanás podrán ser, pero no de Jesús. Yo no estoy defendiendo a nadie aquí.
Solo le estoy enseñando lo que la palabra nos enseña a nosotros. ¿Por qué tenemos nosotros que seguir malinformando? Seguir con gente que no sé qué tenga en su corazón. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir con ello? Si no está de acuerdo, pues no esté de acuerdo con quienes nos gobiernan. Y tal vez puede haber alguna forma de decirlo. Tírese a presidente, pues, ¿verdad? Y vaya usted y sea el presidente y vamos a ver qué tal le va. ¿Sí? Porque somos muy buenos para hablar, ¿verdad? Como el telefonito está aquí en la mano, ahí podemos escribir cualquier cosa. Y ahí podemos publicar cualquier cosa. Sometámonos a nuestras autoridades. Y esto es, respetemos a nuestras autoridades. La mansedumbre nos da eso. ¿Se da cuenta usted que ahora ahí están todas las publicaciones de los señores políticos, ¿verdad? Usted sabe que estamos ya en un año electoral, estamos ya en este mes que viene, ¿verdad? Que es 25, el día de las elecciones. Y hay gente, ¿verdad?, que se encarga de ir a pintarle la cara a los pobres señores, ¿verdad?, que están ahí, ¿sí? Pero miren, no son creyentes, ¿verdad?, no son cristianos, hijos de Dios, por supuesto. Sometámonos. La mansedumbre nos habla del sometimiento a la autoridad. Jesús lo hizo. Debemos de tener esa disposición también, ¿verdad?, de someternos entonces a las autoridades. Y termino con esto. Ser manso también implica la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Mire, esto me gusta. Esto me gusta. Porque como creyentes tenemos que dar muestra que estamos llenos del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo es el que da o el que produce en el creyente la mansedumbre. Solo el Espíritu Santo. Entonces, controlar el enojo en nosotros por nuestra propia cuenta no vamos a poder. ¿Sí? Todavía hay técnicas, ¿ve? Y se le dice, mire, cuente hasta 10, hombre, cuente. Se enoja mucho, cuente hasta 10, ¿sí? Uno, ¿verdad? Y no le da cuenta, no le da tiempo ni terminar con uno, ¿sí? Respire profundo, dice, sí, respire profundo, pero para hablar fuerte, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque así se nos ha dicho. La Biblia no dice ahí, ¿verdad? Hijos míos, contad hasta 10 y se te quitará la ira, ¿verdad? No. No. Lo que dice es Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y, ¿qué dice? Mansedumbre, templanza. Mansedumbre. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él va a producir en nosotros su fruto. Y lo que va a resultar es la mansedumbre. Aquellos que se saben controlar dan muestra de que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que estar lleno del Espíritu de Dios no es patalear aquí, danzar, gritar y revolcarse y hacer cualquier cosa. O sea, que el Espíritu Santo llene nuestra vida y que nos toque es excelente. Pero si después de esto no hay un cambio en nuestra vida, esas cosas quedan por un lado. Estar lleno del Espíritu Santo es saber comportarse, saber hablar, saber vivir, saber respetar a las demás personas, quienes sean. Es el poder demostrar que podemos sujetarnos a la autoridad. De eso trata la mansedumbre. Y solo el Espíritu Santo es el que puede ayudarnos a dirigir nuestra vida. Por eso hoy yo quiero remarcar esto para que quede en su corazón, que ser manso implica la evidencia de la vida llena y dirigida, escuche eso, llena y dirigida
por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces es aquí cuando yo le puedo dar ejemplos de hombres en la Biblia que fueron mansos. Por ejemplo, de Moisés. Se dice que fue el hombre más manso de la tierra, Números 12:3. El hombre más manso de la tierra. ¿Se enojó Moisés? Claro. Mire quién era Moisés. Moisés no era una mansa paloma, ¿sí? No. Moisés, cuando vio que estaban abusando de uno de sus compatriotas, ¿verdad? De uno de los israelitas. Había ahí un capataz dándole duro a uno de los israelitas. Entonces Moisés vio que no había nadie que lo viera. Fue y agarró al egipcio y lo mató. O sea, para matar a una persona hay que estar airado y hay que estar, no sé de qué forma, pues, ¿verdad? Creo que hasta endemoniado, ¿verdad? Para poder matar a una persona. Pero él lo hizo. O sea, ese era el carácter, el temperamento. Ese era el temperamento que tenía Moisés. Vio que algo estaba mal y él dijo: no, esto no puede pasar. Y fue y hizo justicia con sus manos. Pero de él se habla después seguramente del encuentro con Dios, cuando viene y Dios como libertador de Israel. Entonces se habla de que él fue el más manso de la tierra. Creo que tenía este versículo aquí para leérselo. Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres. Quita realmente esa emoción del enojo, o sea, no lo quita. El Espíritu Santo controlar, porque ya le dije, hay momentos en los que tenemos que enojarnos y debemos hacerlo. Es que un padre pacífica está viendo que sus hijos hacen y deshacen y no toma riendas en el asunto, no toma cartas en el asunto. Yo no sé si sus hijos conocen cuando usted está enojado. Bueno, pero que no sea solo eso, ¿verdad? Tienen que conocerlo también cuando está contento y alegre, ¿sí? Pero nuestros hijos tienen que saber realmente cuando estamos molestos. Y no sé si alguna vez usted le ha dicho a sus hijos: es que hoy sí estoy molesto, ¿sí? Y claro que va a tener que alzar un poco la voz, pues no gritar, ¿verdad? Y claro que va a tener que alzar un poco la voz, porque es de esa manera. No como el sacerdote Eliba, yo me lo imagino, porque nunca lo escuché y tampoco está aquí para defenderse, ¿verdad? Pero él le decía a sus hijos: no, hijos míos, no está bien lo que ustedes hacen, ¿sí? ¿Qué hacían sus hijos? Se acostaban con las doncellas en la puerta del templo. Dios mío, yo ahí sí se me sale el grito de júbilo, de seguro, ¿sí? Porque debe ser de esa manera, ¿verdad? Moisés, fíjese usted, el más manso de toda la tierra, no entró a la tierra prometida. Se enojó, se molestó con el pueblo, y aún así fue el más manso. David respetó a la autoridad. Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando Saúl lo perseguía. Primera de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Mire cómo lo llamaba todavía. Contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David nos muestra ese detalle. Él pudo matar a Saúl si lo estaba persiguiendo. Él mismo quería matarlo. Además, era
la forma de vida de ese tiempo. Era la ley, le puedo decir, incluso de ese tiempo. Matar a una persona entre enemigos, prácticamente eran enemigos, tal vez no David y Saúl, pero Saúl sí tenía como enemigo a David y quería matarlo. Él pudo hacerlo, pero él respeta. Y mira, ese respeto de David es glorioso, hombre. Cuando él dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. No porque no estemos de acuerdo con alguien o con nuestras autoridades, no quiere decir que les faltemos el respeto, porque ellos han sido puestos ahí por Dios y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo de alguna manera, mínimo respetarlos como personas, ¿verdad? Respetar esa autoridad que de alguna manera tienen también. El apóstol Pablo, a través de las tribulaciones y todo lo que él pasó, saben que él demostró mansedumbre y entrega a Dios, y es que solamente viviendo en mansedumbre podemos dirigirnos a Dios con respeto. Hay gente que maldice a Dios, hay gente que le reclama a Dios su situación cuando ellos tuvieron la culpa de lo que están viviendo, y eso no es mansedumbre. La mansedumbre nos lleva a tener esa relación con Dios de respeto y de respetarlo a Él. Y le tengo que mencionar a Jesús de nuevo. Él dijo: aprended de mí, aprended de mí. Nadie más lo dijo. Aunque Moisés era el más manso, fue el manso de la tierra, no dijo: aprendan de mí. Pero Jesús sí: aprended de mí. Discutió de alguna manera con los fariseos. Tal vez estoy utilizando mala palabra cuando hablo discutir, pero alguna vez se enfrentó con los fariseos, con todos esos religiosos. El Señor se enfrentó. Recuerda cuando Jesús entra al templo y vuelca todas las mesas de los cambistas. Es que es tanta injusticia que había ahí. Imagínese usted que los señores estaban vendiendo los corderitos cojos. Habían ahí algunas palomas ciegas, ¿sí? Bueno, eso solo me lo imagino yo, porque era de esa manera. Ellos estaban vendiendo animales de esa manera, cuando Dios les había pedido para los sacrificios cosas perfectas, animales perfectos, los primeros. Pero no, ahí lo que importaba era vender para los sacrificios. Y estaban los cambistas, ¿verdad? Le cambio 100 quetzales, ¿verdad? Y le cobraban y le daban 50 y cobraban 50. O sea, eran injusticias las que se hacían ahí en el templo. Y Jesús viene y vuelca las mesas y saca a esa gente y los saca con la palabra. Mi casa, casa de oración será llamada, les dijo, no cueva de ladrones. Así que les dijo: ladrones, fuera de aquí. Y sacó a toda esa gente del templo. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Sí? ¿Sí? Hay gente que dice: ¿y no que es pastor pues? Y se enoja. ¿Y no que va a la iglesia? ¿No le han dicho a usted por ahí así cuando usted está enojado? Así es que uno ya no se puede enojar en el tráfico, ¿a usted? Es que es cristiano, ¿sí? No, ya no se puede enojar. La gente no se puede enojar porque dicen que es cristiano. Claro que somos cristianos, mansos. Sabemos dónde enojarnos. No, usted no está conmigo. A ver, sabemos dónde enojarnos. Amén. O sea, la gente tiene que saber que usted se enoja cuando no le da cabal el vuelto, pues. Cuando no le está dando cabal el producto. Sí, la gente tiene que saber que usted va a ir a reclamar porque no está bien lo que usted pidió, no se lo dieron bien. Claro. Porque hay gente que dice: ay, no, ¿qué dirá si voy a reclamar? ¿Qué dirá? No va a decir nada. Usted le va a enseñar justicia también a esa gente. Y si es cristiano, vaya, dígale: hermano, mire, las cosas no están bien. Fui a pesar las cosas, mire, y no me las dio bien. No, aquí no hay nadie que pesa de esa manera. Bien, Jesús nos enseña, ¿sabe por qué? Porque Él fue la encarnación de la mansedumbre en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que en Jesús no hubo motivos egoístas? Cuando Él volcó esas mesas, no era por egoísmo, no era porque estaban haciendo negocio ahí, que él no tuviera algún beneficio. No se trataba de eso. ¿Sabe?
Jesús fue lo suficientemente fuerte para cualquier tarea en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Él no se vio forzado a mostrar su fuerza, su fortaleza. Mire cómo fue de manso Jesús. En una ocasión, Jesús estaba hablando y se ofendieron los religiosos. Lo sacaron de la sinagoga y lo querían tirar por un despeñadero, por un barranco. Lo querían tirar. Y Jesús dice que no abrió su boca, solamente pasó en medio de ellos y se fue, porque no era su hora. Solamente se fue. Cuando llegaron a querer aprenderlo en una ocasión, y esto fue en el Getsemaní, cuando llegaron a querer aprenderlo, él dijo: ¿por qué me buscan con palos y vienen a mí con tanta cosa? ¿Acaso no estuve yo pues ahí entre ustedes? Y entonces el discípulo Pedro, amado, que todavía no había comprendido mansedumbre, ¿verdad?, agarró su espada y le voló la oreja a uno de los siervos de estos principales. Y vea usted, Jesús no tuvo nada que comprobar. Cuando él podía pedir, dijo una vez, ángeles del cielo para que vinieran a defenderlo. Él tenía ese poder para hacerlo. Él tenía esa autoridad para llamar legiones y que vinieran a defenderlo. Pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Es que nada tenemos que comprobar a veces cuando se trata de enojarnos, hermanos. No demuestra, varones, ustedes no demuestran su autoridad con enojarse. No necesitan enojarse para demostrar su autoridad. No lo necesitan. Aprendamos mansedumbre. No tenemos que enojarnos. Bueno, alguna vez tenemos que hacerlo, como ya lo aprendimos acá, siempre y cuando haya la ocasión para hacerlo, y que lo hagamos sin que el enemigo se aproveche de ello. Yo aprendí la mansedumbre, el concepto de la mansedumbre, con este ejemplo. Yo en la imagen el día de hoy les traigo un caballo, ¿verdad? Pero yo lo aprendí con un toro salvaje. Imagínese usted ir y querer agarrar a un toro de esos que están en la selva, pues, ¿verdad? Un salvaje. Dios mío, no les alcanzamos, ¿sí? La persona no pierde su esencia. No pierde su esencia cuando tiene mansedumbre. Porque un toro salvaje se puede amansar, como se dice, ¿sí? Se puede amansar, pero no pierde su esencia, sigue siendo un toro. Solo que están controlando aquella fuerza. Y a veces lo hacen de formas bien complicadas. Si usted tiene la mansedumbre del Señor y usted dice: es que no me puedo controlar, el Señor puede controlarlo. Usted no va a perder su esencia. Usted sigue siendo hombre, usted sigue siendo mujer. Y vamos a ser respetables. Porque el enojo no nos da eso. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo podemos desarrollar la mansedumbre? Específicamente, dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Escuche cómo se lo estoy diciendo. Que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y no dejarnos gobernar por esos malos sentimientos que a veces hay, o emociones, esas malas emociones que a veces hay en nuestra vida. Pidámosle, Señor, el día de hoy, y que podamos ser mejores personas, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso estamos hablando de la relación entre la mansedumbre y la felicidad. Y es que el Señor quiere que seamos felices.
Él quiere llenarnos de su gozo, de su paz, pero a veces no se puede porque aflora el enojo y no podemos de nuevo. Estamos en un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego, pero vienen las situaciones que vienen a desubicarnos si nos enojamos en algún momento. Pidámosle al Señor que desarrolle la mansedumbre en nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a cómo vivir a través de tu palabra, a través de tu ejemplo. Ayúdanos a cada día, Señor, a tener esa relación contigo, una relación perfecta. Esa relación, Señor, cada día de buscarte y de dejar que trabajes en nosotros, que tu Espíritu Santo nos llene, pero que tu Espíritu Santo venga a producir ese fruto en nosotros para que podamos controlarnos en todo momento. Yo no sé si usted es enojado o no, mi hermano, o si usted se considera muy pasivo incluso. Usted dice, yo no me enojo, no me importa nada. Pues también la mansedumbre viene a controlar esa situación. Porque no tenemos que ser pasivos. Tenemos también que estar despiertos. Y como le decía al inicio, alguna vez enojarnos por las situaciones que pasan. Pero pidámosle al Señor el balance. Digámosle, Espíritu Santo, trae ese balance en mi vida. Y ayúdame, Señor, a actuar siempre bien, de la mejor manera. Padre, ayúdanos por favor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias.